Hoy quisiera compartir con usted sobre el tema imposición de manos. Muchas iglesias de hoy en día, en diferentes ceremonias, realizan la imposición de manos, pero sin saber su origen, su significado y por qué y para qué. Entonces, imposición de manos es un tema bastante importante en toda la Biblia. Y nosotros en la Biblia podemos ver la primera mención sobre la imposición de mano, aunque no está bien clara, pero al pensar en la costumbre, la tradición de los israelitas, la imposición de manos es algo que jamás puede faltar en una ceremonia para bendecir el uno al otro o establecer una persona por un sacerdote, por un rey, por un comisionado. Entonces nosotros en el libro de Génesis capítulo 14, del versículo 17 al 20, donde la Biblia nos narra cuando Abraham se estaba regresando de la guerra contra los leyes de la tierra que rodeaba al país Israel. Y cuando se acercó a un lugar, salió de un lugar que se llama Shalom. Su rey era Melquisedec, era gran sacerdote de Jehová. Entonces, el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham a él le dio el diezmo del botín. Aunque en esa cita bíblica no nos describe la palabra imposición, pero nosotros, si tomamos en cuenta la tradición, la costumbre de los israelitas, es obvio que seguramente Melquisedec que le hubiera puesto sus manos sobre la cabeza de Abraham. La segunda parte es la imposición de manos de Isaac a su hijo Jacob. Está escrito en el libro de Génesis, capítulo 27, el versículo 4, el versículo 26 al 29, donde Isaac ya estaba muy grande de edad y se envejeció y se oscureció su vista. Entonces Isaac estaba presintiendo que a él le quedaba muy pocos días de su vida. Llamó a su hijo para bendecirlo y finalmente su hijo segundo Jacob recibió bendición por su padre Isaac. La tercera parte que la Biblia menciona sobre estos, Moisés, cuando establece a su hermano mayor, Aarón, por sumo sacerdote de Israel, y sus sobrinos, o sea, los hijos de Aarón, por sacerdotes. Y esta historia está escrita en el libro de Éxodos, capítulo 29, del versículo 1 al 9. Después, desde ahora la Biblia sí describe claramente. Es la imposición de manos que Jacob realizó a sus dos nietos. Son nietos de su hijo, amado hijo José. Aquí en Génesis capítulo 48, versículo 12 al 14, dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando allí sus manos, adrede, aunque Manasés era el primogénito. También
En Números capítulo 27, versículo 18, del versículo 22 al 23, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. En nuestro corazón ya nace una pregunta. Entonces, ¿qué es la imposición de manos? Literalmente, sí entendemos qué significa poner manos sobre la cabeza de una persona, pero ¿esto qué significa y qué función tiene en las Biblias? El significado de la imposición de mano en la Biblia son tres. En el caso de bendecir el uno, un mayor bendice a un menor, comisionar. En el caso de una ceremonia del establecimiento de un sacerdote, un rey, un jefe, otorgar poder. El último caso, en el caso de la ofrenda expiatoria, los israelitas diariamente ofrecían ofrendas expiatorias cada vez que violaban algún número del mandamiento de Moisés que no se debe hacer. Después de haber cometido algún pecado, cuando ellos delante de Dios se sienten culpable y pecador, realizaba una ofrenda expiatoria conforme la indicación de Moisés. En este caso, la imposición de manos significa la transferencia. Según la etimología, la imposición de mano en hebreo se pronuncia semak yedo. Semak es poner, echarse, inclinarse, poner. Semak yedo. Yedo es mano y significa poner mano. En griego, epideseus de keiron, que significa igual, poner mano. Entonces, según la etimología, la imposición del mano, como igual al español, poner manos sobre la cabeza. Pero sus significados, muy aparte de la etimología, su función en la Biblia, y vuelvo a explicar otra vez, en el caso de bendecir el mayor al menor, es comisionar, dar un poder, dar una bendición. En el caso de una ceremonia del establecimiento, otorgar poder. El sacerdote, el rey, el jefe del pueblo. El último caso es el caso más frecuente, más importante. En el caso de una ofrenda expiatoria, ofrenda por la culpa, por el pecado, para recibir el perdón, reconciliarse con Dios, es la transferencia. Vamos a seguir viendo un poco. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4, explica muy bien cuando un hombre culpable pone su mano sobre la cabeza de una ofrenda limpia por su pecado, ¿qué le sucede? Versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. O sea, fíjense el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza de holocausto y será aceptado para expiación suya. Es una maravillosa promesa.
cuando un hombre, después de haber violado algún número de los mandamientos que Jehová había prohibidos y se siente culpable, llega a conocer su pecado que cometió, traer una ofrenda tiene que ser de un animal limpio, porque los israelitas manejan los animales por dos grupos, animales limpios, animales impíos. Entonces, entre los animales limpios, limpio, un buen animal, elegirlos. Pero debe ser sin defecto. ¿Por qué? La ley del pecado, según Dios, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de las personas. Entonces, el que pecó por su pecado no puede perder su vida. Entonces, no le sería una salvación, un rescate, sino ser sacrificado. Ya que él mismo no puede morir, pero se siente culpable, se siente rechazado de la presencia de Dios, traer una ofrenda. Sin defecto. Oveja, cabra, ovejuno, cabritos y becerros, uno de animales limpios, a la puerta del tabernáculo, confesar su pecado delante del sacerdote quien lo atiende. Entonces el sacerdote lo invita adentro del tabernáculo, en el patio, enfrente del altar del holocausto. ¿Qué debe hacer? De aquel lugar, el hombre cometido algún pecado, poner su mano sobre la cabeza del holocausto. Realiza una imposición de manos, versículo 4 que dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces aquí nace un antes, un después. Según un antes de poner mano sobre la ofrenda, el pecado está consigo mismos, con aquel pecador. Pero después de poner su mano conforme la ordenanza de Dios, su mano sobre la cabeza de ofrenda, que dice, será aceptado aquel animal. Será aceptada para expiación suya. ¿Por qué sería aceptada? La Biblia nos quiere enseñar el pecado se transfirió. De esa manera nosotros podemos comprobar uno del principal significado, función de la imposición de manos es la transferencia de culpas y pecados. Por eso en cualquier tipo de ofrenda expiatoria jamás puede faltar este número. Poner mano sobre la cabeza de la ofrenda. Ya aquí en Levítico capítulo 4, versículo 27 al 29 nosotros podemos ver, es una de muchas ofrendas expiatorias, pero del caso de un pueblo común. Un pueblo común, si hubiera cometido algún pecado, ¿qué debe hacer? Aquí dice, versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere, ya, número 1, cometer pecado. Número 2, llegar a conocer a su pecado que cometió. Es parte del arrepentimiento. Luego que conociere su pecado que cometió, ya siente culpabilidad en su conciencia porque conoció su pecado. Número 3, traerá por su ofrenda una cabra, un animal limpio, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, pues la paga del pecado es la muerte para Dios. Número 4, versículo 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, de la expiación. Ya según el texto anterior, Levítico capítulo 1, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y le será aceptado para la expiación. Conforme a aquella promesa, versículo 29,
pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Entonces el pecado se transfiere al cuerpo del animal. Entonces, el siguiente número la degollará, porque la paga del pecado es la muerte, en el lugar del holocausto. Por falta de tiempo, aquí no he colocado todo el versículo, y con su sangre pintar los 4 cuernos del altar del holocausto y su grasa quemar con el fuego, el resto de la sangre echar al pie del altar. Entonces, ¿qué sucede? La conclusión es el versículo 31. Le quitará toda su grosura, y de la manera que le fue dada, fue quitada la grosura del sacrificio del paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto en olor grato a Jehová. Así era el sacerdote expiación por él, y será perdonado. En el caso de una ofrenda expiatoria por un pueblo común, después de haber cometido sus pecados, conocerá su pecado. En el Nuevo Testamento es el concepto del arrepentimiento, conocer a su pecado y confesar y traer una ofrenda por su pecado a la puerta del tabernáculo, confesar ante el sacerdote. Y después, número 4, poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Número 5, matarlos. Y su sangre pintar sobre los 4 cuernos del altar del holocausto. El altar del holocausto supuestamente es una parilla bien cuadrada de 4 paredes. En medio es un hueco. En mitad de altura está colocado la parilla. Pero ¿qué pasa? 4 esquinas, en 4 esquinas por bronce, es una imitación. Hay una escultura del diseño del cuerno, son 4 cuernos. Con la sangre de la ofrenda, pintar los 4 cuernos. Aquellos 4 cuernos, según el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, el pecado de Judá está esculpido con cincel del hierro, con punta del diamante, en los cuernos del altar y en sus corazones, según Jeremías capítulo 17, versículo 1. Entonces, los 4 cuernos simbolizan como el lugar, el registro donde se registra nuestra culpa, nuestro pecado delante de Dios. Y Dios, a través de aquellos 4 cuernos, ve a nuestro pecado. Pero aquel registro que está esculpido sobre 4 cuernos del altar está ligado con la tabla de nuestra conciencia. Un hombre pecador, cuando se acerca a Dios, en su conciencia lleva cargada la culpabilidad. Aquella culpabilidad, conciencia del pecado, hace división entre Dios y él. Y Dios, cuando lo recibe, la visita de aquel pecador, lo ve a través de los 4 cuernos del altar del holocausto. Al ver a los cuernos del altar, se acuerda de su pecado. Entonces, con la sangre, ¿por qué se debe pintar los 4 cuernos? El que ofrece esta ofrenda, al ver que el sacerdote con su dedo moja en la sangre derramada, pinta los 4 cuernos. Los 4 cuernos que están descubiertos, después de un momento, están cubiertos por la sangre de la ofrenda. En su conciencia nace una fe. Ya no puedo ver más los 4 cuernos. Los 4 cuernos son cubiertos por la sangre. En su conciencia efectúa este entendimiento. Yo me acuerdo de mi falla, mi error, pero la sangre eficaz de la expiación, conforme a la promesa de Dios, se pintó. Mi pecado está perdonado.
recobra la certeza del perdón de su pecado delante de Dios. De esa forma se reconcilia con Dios. Pero esta ofrenda que acabo de explicar, tiene muchos puntos débiles. Solo efectúa para poder quitar un pecado que cometió una persona común del pueblo y por el cual se arrepintió y trajo esta ofrenda. Pero si vuelve a cometer algún otro pecado, hay que repetir de nuevo. Por eso para los israelitas Dios ha dado un día de fiesta solemne muy importante. Se llama el día de Yom Kippur, ese hebreo. El día que cubre todas las culpas, todas las iniquidades que la nación Israel durante un año ha cometido. El día 10 del mes séptimo según el calendario hebreo. En aquel día todos los israelitas, es un día solemne, todo el mundo debe dejar sus labores, marcharse hacia a Jerusalén. En el tiempo de Moisés, hacia el tabernáculo, después de haber llegado a la tierra del Canaán, hacia Jerusalén. Y deben ofrecer ofrenda expiatoria en este día del gran expiación. 2 machos cabríos. El primer macho cabrío para Dios. El sumo sacerdote, quien representa el pueblo de Israel, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Después de su partida, los hijos de Aarón. Es una profesión perpetua, mientras tantos que un sumo sacerdote esté vivo, no se puede levantar el segundo y el tercer sumo sacerdotes. Por eso, este sumo sacerdocio, cada tiempo solo una persona. El primer sumo sacerdote ha sido Aarón. Entonces, en el día de gran expiación, el sumo sacerdote, quien representa a toda la nación, él solo pone su mano sobre la cabeza del primer macho cabrío. Pero este macho cabrío tiene una gran responsabilidad. Es una ofrenda comisionada. Ya es muy diferente que el caso de ofrenda personal de uno del pueblo común. Aunque es una sola ofrenda, pero puede quitar todos los pecados, todas las transgresiones que la nación Israel durante un año cometieron. Pero se necesita un sacerdote. Se necesita un representante. Entonces, Aarón pone su mano sobre la cabeza del primer macho cabrío, mientras que todos los israelitas están viendo. Luego lo degüella, lleva la sangre hasta el lugar más adentro del tabernáculo, se llama el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Encima del arca del pacto debe salpicar la sangre. Cuando el sumo sacerdote sale del tabernáculo, afuera está preparado el segundo macho cabrío. ¿Por qué en este día debe preparar 2 ofrendas? Imagínense el número de los habitantes de Israel en el tiempo de Moisés. Según los historiadores, se suponen aproximadamente 2 millones de personas. Imagínense, el tabernáculo es una casa de carpa, aproximadamente 50 metros de largo, 25 metros de ancho, 5 metros de alto. 2 millones de personas cuando rodean a esta estructura de carpa rectangular de 50 metros de largo,
25 metros de ancho aproximadamente y 2 metros y medio de alto. Perdón, 2 metros y medio de alto. El desierto es un llano. El pueblo no puede ver todos los procesos de ofrenda expiatorias que el sumo sacerdote realiza. Solo pueden ver el sumo sacerdote públicamente, en un lugar público, ante la presencia de todo el pueblo, pone su mano. Entonces el pueblo tiene entendimiento porque es un pueblo instruido por Dios. Todas las culpas nuestras, todos los pecados nuestros, de esta forma se transfieren en la cabeza de aquel primer macho cabrío. El sumo sacerdote lo lleva adentro del tabernáculo. Desde ahí nadie puede ver. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo? Después de un buen tiempo, el sumo sacerdote solo sale del tabernáculo. Entonces el pueblo queda entendido. Entonces el primer macho cabrío que cargó todas las culpas, todas las rebeliones nuestras, fue sacrificado. Jehová lo aceptó, nos ha perdonado. Pero ¿qué pasa? El ser humano, cuando con sus propios ojos no ven las cosas, somos bien incrédulos. No queremos creer. Aunque creemos, no sentimos tantos. ¿Qué pasa? Por esta razón, afuera hay la segunda ofrenda. El segundo macho cabrío para hacer. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hace? Un teatro. Es una actuación. Otra vez, ante la presencia de todo el pueblo, él pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué sucede? Aquí dice Levítico 16, versículo 20. Aquí en mi diapositivo está escrito, vamos a ver el versículo 20. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ya es una maravillosa descripción. El sumo sacerdote Aarón, quien representa toda la nación de Israel, él solo pone su mano sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Pero la Biblia, ¿qué dice a nosotros? Versículo 21, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones. Fíjense, todos sus pecados, poniéndolo así, ¿cómo? Por la imposición de mano de un representante. Todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto y luego muere. Aquí nosotros ya podemos entender, para el pueblo Israel, un pueblo instruido por las leyes mosaicas de este tiempo atrás. Para ellos, ¿qué significa llamar el Cordero de Dios? A veces los judíos religiosos con burla hacen una pregunta. ¿Acaso ustedes entienden qué significa
lo que ustedes dicen, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Lastimosamente, hasta entre muchos que son cristianos, profesan su fe cristiana, no entienden qué significa el Cordero de Dios. Llamar a Jesús, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Alguno piensa porque él era manso, muy tierno. Por eso le llama Cordero. Equivocado está. ¿Qué significa llamar a Jesús el Cordero de Dios? Los israelitas están bien entendidos qué significa cuando llama a un animal el Cordero, que quita que el pecado. Ah, es el Cordero, ah, es la cabra, ah, este es aquel becerro que muere por nuestro pecado. Cuando pone su mano sobre la cabeza de él, está bien entendido que su culpa, su pecado, según Dios, está transferido en el cuerpo de aquel animal. Entonces, llamar a Jesús el Cordero de Dios tiene este gran significado. Por eso aquí nosotros, Levítico capítulo 16, en el día de gran expiación, un día solemne más importante entre las 7 días fiesta más importante del pueblo de Israel. El día 10 del mes séptimo según el calendario hebreo. 2 machos cabríos se sacrifican. Uno adentro del tabernáculo por todas las culpas, por todas las rebeliones que la nación Israel cometió durante un año. Ahí obtiene el perdón total de los pecados. Para Dios, cuando murió el primer macho cabrío, todas las culpas, todas las rebeliones de la nación Israel está perdonado. El sumo sacerdote cuando se retira del tabernáculo, pero por parte del pueblo, no lo vieron. Todos los procesos, todos los números no vieron, aunque están entendidos. El sacerdote que quien entró con macho cabrío y se regresó solo, ¿qué quiere decir? Todos los pecados nuestros, nuestra culpa están perdonados, pero no hemos visto. En su conciencia, no les ayuda tanto, no efectúa tanto para poder ser libre de la culpabilidad. Entonces, afuera, por esta razón, estaba preparado el segundo macho cabrío. Entonces, el sumo sacerdote ahora, no para Jehová, sino para el pueblo, para que el pueblo, seres humanos, entiendan y sientan y acepten. Hace una actuación sobre la cabeza del segundo macho cabrío, denominados Azazel. Azazel. Sobre la cabeza del segundo macho cabrío, primero pone sus 2 manos y confiesa todos los pecados, todas las culpas que la nación Israel durante un año, o sea, el día 11 del mes séptimo del año pasado, hasta el presente día, el día de hoy. En este lapso, todas las culpas, todas las rebeliones que han cometido, confesar y poniendo su mano, que dice, poniéndolo así, dice. En el versículo 22 dice, la última parte, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado. Un hombre destinado lleva a este macho cabrío durante 3 días y 3 noches. Según el pueblo de Israel, que vivieron en el desierto, una distancia de 3 días de caminata, día y noche, consideraba una distancia ya irrecuperable. Esta distancia ya no puede acortar. ¿Qué significa? El macho cabrío cargado de todas las rebeliones, todos los pecados de la nación Israel que durante un año cometieron, llevarlos 3 días y 3 noches, soltarlo en el desierto. Este macho cabrío es domesticado, no es silvestre. En aquel lugar, habilitado cuando suelta, muere.
que la bestia del campo lo come, nunca más este animal puede regresar al campamento. Entonces los israelitas, mientras tanto que un hombre destinado está llevando este macho cabrío, se visualiza cómo nuestra culpa, cómo nuestro pecado se está alejando de nosotros. Se va 100 metros, 100 metros, kilómetros, más allá del horizonte de la tierra. Entonces llega a ellos un entendimiento. Jehová hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones, jamás puede regresar a nosotros. Luego puede obtener la certeza del perdón de todos los pecados, todas las culpas que durante un año los israelitas habían cometido. Es una maravillosa información de la Biblia. Hasta aquí, según el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, vino Jesucristo. La Biblia dice, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por lo tanto, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan a Dios conforme a la ley. La ley es una simbolización. La ley es una alegoría. Antiguamente, de esta manera, en el tabernáculo, a través de la sangre de diferentes animales, los israelitas querían tener la reconciliación, el perdón de sus pecados delante de Dios. Pero ¿qué pasa? En estas ofrendas hay muchas debilidades. En el caso de la ofrenda, para uno del pueblo común, cada vez que peque, cada vez que después de haber cometido su pecado, conozca su pecado que cometió y traiga una ofrenda. Pero el ser humano no es capaz de poder acordarse todas las ofensas, todas las culpas que nosotros cometemos y ocasionamos. Hay alguna ofensa, alguna culpa que ni siquiera me doy cuenta. Después de mucho tiempo, uno de mis amigos me busca. Amigo, yo quiero ser sincero contigo. Mucho tiempo he estado con corazón cerrado hacia tu persona. ¿Pero qué te pasó? ¿Sabe? Hace un año, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a tal lugar? Ah, sí. Tú ahí me ofendiste. ¿Cómo? ¿Yo te ofendí? No me acuerdo. Claro que sí, porque tú no fuiste quien fue ofendido, sino soy yo. Así me acuerda, el ser humano no tiene facultad, suficiente facultad para acordarse todas las culpas, todas las iniquidades que en nuestra vida cometemos, ocasionamos. Por eso, según esta ofrenda, aunque yo haya cometido algún pecado, si no me acuerdo, no puedo ofrecer. Entonces aquella culpa estará conmigo. Yo no puedo estar reconciliado con Dios. Además, la eficacia de esta ofrenda es solo un pecado que cometió por el cual se arrepintió limpia. Y más adelante, si vuelve a cometer otro pecado, hay que repetir. Por eso Dios les ha dado una ofrenda mayor, superior, en el día de Yom Kippur, gran expiación. En todos los sentidos, es más grande, es mayor. ¿Por qué? Puede quitar todos los pecados, todas las culpas de una nación, ya no es una persona, una nación. Y además el periodo, un año. Excelente ofrenda. Por esta razón nosotros ahora podemos entender la situación política de la nación Israel, porque actualmente el país de Israel ansiosamente quiere reconstruir el tercer templo. Porque el segundo templo arruinado, destruido está. En el lugar del segundo templo, el tercer templo más importante del mundo musulmán está edificado. Cada vez que un reportero, una noticia se enfoca y la imagen de Jerusalén muestra un templo dorado.
el lugar, exactamente el mismo lugar, el templo de Dios. Pero aquel templo no es el templo de judíos, sino del mundo musulmán. Entonces los israelitas no tienen su propio templo para poder reactivar, reiniciar estas ofrendas expiatorias para poder tener paz para con Dios. Se sienten inmundos, se sienten condenados. Por eso ellos llevan una guerra, ya es interminable, con los palestinos hasta que algún día que pueda reconquistar aquel sitio. Israel, una nación fuerte, a pesar que su tamaño es pequeño, pero totalmente está armado con misiles nucleares. Sin embargo, ¿por qué no puede realizar una guerra? Porque actualmente en el mundo, como alrededor del 70 países del mundo, son países musulmanes. Si a fuerza trataría de invadir aquel templo, provocaría probablemente la Tercera Guerra Mundial. Pero los israelitas, por esta razón, ansiosamente esperan cuándo Dios nos va a permitir la reconstrucción del tercer templo para que nosotros podamos ofrecer ofrendas expiatorias. Pero ¿qué pasa? La ley tiene la sombra. A través de la ley, nosotros podemos obtener el conocimiento de nuestro pecado. Si no fuera por la ley, ¿cómo hubiéramos conocido el pecado? Ya que la ley nos ha dado diferentes mandamientos, hará, no hará, hará, no hará. Por aquellos mandatos, en nuestro corazón nace el concepto de diferentes pecados. Por la ley conocemos nuestros pecados. Por la ley podemos obtener una ciencia cuando venga el verdadero. Cuando vengan los bienes venideros de aquella simbolización que va a suceder. Jesucristo vino como el bien venidero de aquella cosa. Entonces vamos a ver el Nuevo Testamento. 6 meses antes del nacimiento de Cristo, nace un hombre. Pero la Biblia nos presenta quién era él, su árbol genealógico, ¿no? San Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Son los padres de Juan el Bautista. Entonces, solamente un solo versículo, suficiente, pero a nosotros transmite un gran mensaje sobre la identidad de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Es el descendiente de Abías. ¿Quién es Abías? El 8º nieto del primer sumo sacerdote Aarón. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, él era descendiente del 8º nieto de Aarón. Su esposa se llamaba Elizabeth, hijas de Aarón. ¿Qué quiere decir? La sangre de Juan el Bautista vino por parte del padre, por parte de la madre, es el descendiente del primer sumo sacerdote Aarón. Pero ¿qué pasa? Aquí dice, hubo en los días de Herodes. La Biblia, ¿qué quiere transmitir a nosotros? Debemos entender el trasfondo histórico. Después del profeta Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, teológicamente llama los periodos de silencios. Alrededor de 400 años, ni un profeta se ha levantado. Durante 400 años, en toda la historia de Israel, cada siglo, cada tiempo, habían profetas que Dios había enviado. Pero después del profeta Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, 400 años.
Los tiempos silenciosos. Nunca Dios levantó ni siquiera un profeta. Durante este lapso, ¿qué ha sucedido a los israelitas? La helenización. El gran rey Alejandro de Manco llegó a Jerusalén, conquistó Israel, Egipto, alrededor de país Israel, Siria, todos llegaron a ser territorio de Grecia. Los reyes griegos reinaron. ¿Qué pasa? Mientras tanto que los reyes griegos, la dinastía de reyes griegas reinaban, hasta el país de Israel sucede la helenización, cultura, religión, costumbre griega. Fuertemente se han pegado al país de Israel. Los fines de la caída de la dinastía griega, se levanta una nueva dinastía, un imperio muy poderoso, romano. Entonces el emperador Pompeyo llega a Israel. ¿Y qué pasa? Entonces los romanos cuando llegaron, en el país de Israel se necesitaba un gobernador. Entonces un edomita, no es israelitas, edomita se llama el Herodes Grande. Antipatros se llama Herodes. Él es un político, rápido se une con los romanos para poder ser bien vistos y gana la confianza de ellos. Él fue nombrado por rey de Israel. Inicia dinastías de la familia de Herodes. Herodes es el apellido, no es el nombre de una persona. Entonces, dinastías Herodes inicias. ¿Qué pasa? En los días de Herodes, destituyeron el sumo sacerdocio de Israel. En Israel ya no hubo más el sumo sacerdote. No hubo más un descendiente de Aarón para poder ser sumo sacerdote, sino los Herodes nombraban a quienes ganaban sus confianzas. En el tiempo del Señor Jesucristo, los sumos sacerdotes no son originales, son falsos, no tienen ningún argumento bíblico. Eso es lo que la Biblia quiere explicar. Hubo en los días de Herodes, o sea, en el país de Israel, no hay más un verdadero sumo sacerdote. Los ojos de Dios se fijan a una persona, a un verdadero descendiente del Aarón. Por parte de su padre, por parte de su madre, es Juan el Bautista. Nació Juan el Bautista. Ya aquí San Mateo capítulo 11, desde el versículo 9, el mismo es Cristo nos presenta la identidad de Juan el Bautista. Versículo 9, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Según la gran profecía de Malaquías, Isaías, antes de la llegada de gran salvación, el Salvador, el Redentor, antes de su llegada, Jehová iba a enviar el profeta del Salvador. ¿Quién va a preparar la senda del Salvador? ¿Quién va a preparar la venida del Salvador? Jesucristo que dice, eres aquel profeta que Padre Dios mencionó, quien antes de mi persona llegar al mundo, preparar mi camino. Luego, en el versículo 11, ¿qué dijo?
de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ya fíjense, para Jesús, Juan el Bautista es el mayor entre todos los que nacen de mujer. También de su sangre fina, legítimo descendiente del Aarón por ambos padres. Pero fue nombrado por Señor Jesucristo el mayor entre todos los que nacen de mujer. Toda la profecía hasta Juan el Bautista. Supuestamente Juan el Bautista es quien cierra la era de la ley. Porque aquí está el autor que abre una nueva era, Jesucristo. Ya entonces, versículo 14, si queréis recibirlo, ¿eres aquel Elías que había de venir? El que tiene oídos para oír, oiga. Ya, ahora podemos entender el bautismo de Juan a Jesucristo. El encuentro, muchos líderes cristianos no saben interpretar esta parte. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que ser bautizado por un humano? El bautismo de Juan llevaba el sentido del arrepentimiento. Pero Jesucristo tenía algo de qué arrepentirse. Ninguna culpa, ningún pecado. Pero ¿por qué Jesucristo tuvo que acercarse a Jesús? Porque en este encuentro hay un gran significado, gran secreto espiritual. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Nosotros como humanos podemos entender el corazón de Juan. ¿Tú vienes a mí para ser bautizado? ¿Acaso el menor puede bendecir al mayor? ¿Acaso el menor puede hacer algo por el mayor? Yo soy el menor. Tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti. La respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Al principio Juan se le opuso. Jesús dijo a Juan, calma, calma Juan, calma. Pero yo, ¿cómo puedo bautizarte? Yo necesito ser bautizado por ti. Calma Juan, tú eres mi profeta. Dios te ha establecido por mayor entre todos los que nacen de mujer. Además, eres de la sangre fina de Aarón. No solamente representa a la nación Israel, entre todos los que nacen de mujer, por parte de seres humanos, representándolo, un representante, házmelo. En la ceremonia del bautismo jamás puede faltar la imposición de manos. Juan, deja ahora. Déjame ahora. Porque así, si tú pones tus manos sobre mi cabeza, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, para que la gran profecía se cumpla, se encaje, se coincida. El mayor, por Dios, el mayor de los seres humanos, poner tus manos sobre mi cabeza para que yo sea presentado el Cordero que lleva el pecado del mundo en mi cuerpo. Así conviene que cumplamos toda justicia. El mundo pecador, cuando se cumpla toda justicia, cuando toda la culpa, todo el pecado se ha transferido al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces le dejó. Al día siguiente, cuando Jesús hubo tomando perdón, aquí falta un versículo.
San Juan capítulo 1, versículo 29. En el día siguiente, cuando Juan vio a Jesús que venía a él levantó su voz. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el día siguiente, cuando Juan volvió a ver a Jesús, levantó su voz y dio testimonio. He aquí, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, por medio de esta escena del encuentro entre Juan y Jesús, al mundo entero quiso demostrar cómo Dios cargó el pecado del mundo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente Juan se ha bautizado a Jesús, realmente Juan ha puesto sus manos sobre la cabeza de Jesús en el bautismo, es la verdad que el pecado del mundo fue transferido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió la gran profecía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por suyo propio, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús se dirigió a Monte Calvario. ¿Cuál fue su último testamento? San Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, que ha consumado. El Cordero de Dios, que cargó el pecado del mundo, cuando su última gota de sangre estaba a punto de caerse, dice, consumado es. ¿Qué ha consumado? Perdonar, expiar el pecado del mundo, expiar todas las culpas, todas las iniquidades de la humanidad. Consumado es. Es una gran profecía de la Biblia. Por eso Romanos 4, versículo 25 que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 12, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo lo que yo les he explicado en el tiempo antiguo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesucristo resucitó, jamás entró al lugar santísimo del templo de Jerusalén, porque es símbolo, sino entró al templo no hecho de manos, es celestial, el modelo original, subió al cielo, entró al lugar santísimo, no con sangre del macho cabrío. La sangre del macho cabrío efectúa para quitar todos los pecados de una nación que solo un año cometieron. Con aquella sangre, ¿cómo puede limpiar todos los pecados, todas las iniquidades de la raza humana? Imposibles. Pues con su propia sangre derramada, entró al lugar santísimo del templo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Todos los pecados nuestros, todas las culpas, están expiados, terminados. Jesús obtuvo
eterna redención. Llegó a ser el autor de nuestra salvación, eterna y perfecta, gratuita. Doy gracias al Señor. Vamos a terminar. ¿Usted cree que todos los pecados de usted son perdonados? Usted es constituido delante de Dios, justo, acepto por Hijo de Dios. ¿Cree usted? Amén. Gloria a Dios. Bueno, con una breve oración voy a terminar. Sé que usted lleva una agenda bien recargada. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, te agradecemos por tu gran obra redentora y también por tu santo evangelio, tan completo, tan perfecto, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, para que cualquiera persona, si oyere con corazón abierto el evangelio, que pudiera creer, y todo aquel que cree para ser salvo, preparaste un maravilloso evangelio, una noticia nueva, maravillosa, sorprendente y grata. Nos quedamos nada más que para glorificarte, alabarte, agradecerte. Padre Dios, somos tus hijos. Te agradecemos por la gran salvación que tú permitiste a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.